El gobierno de Estados Unidos debe más de 37 billones de dólares y esto ha creado un problema de deuda para nuestro gobierno. ¿Por qué? Significa que tus impuestos van a pagar intereses de deuda en vez de ofrecerte más servicios públicos. Y ha llegado al punto en que la gente incluso ha propuesto imprimir dinero para hacer los pagos de la deuda. Y aquí es donde el presidente Trump ha estado proponiendo un nuevo plan para ayudar a pagar esta deuda que involucra oro e involucra cripto. La mayoría desconoce el funcionamiento e impacto de este nuevo plan financiero. Su éxito podría transformar la economía de Estados Unidos. Y si fracasa, bueno, digamos que nadie quiere ver que eso suceda. Y es por eso que en este video quiero mostrarte el nuevo plan del presidente Trump para ayudar a pagar la deuda nacional usando oro y cripto y lo que esto podría significar para la economía y tu dinero. He aquí un resumen rápido del problema que tenemos. El gobierno de los Estados Unidos genera dólares de impuestos de personas como tú y yo que pagan impuestos. Y luego el gobierno de Estados Unidos va a gastar todo este dinero. ¿Dónde gastan ese dinero? Lo gastan en el ejército, lo gastan en asistencia social, lo gastan en sanidad, lo gastan en un montón de cosas. Pero el problema es que el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando más de lo que genera con los impuestos. Y así, para complementar todos estos impuestos, el gobierno de Estados Unidos tiene que salir y pedir prestado esta deuda. En 2025 se prevé que el gobierno de Estados Unidos va a pedir prestado alrededor de 2 billones de deuda, algo alrededor de 5 billones de dólares de impuestos. De esta manera pueden gastar alrededor de 7 billones de dólares en 2025. Ahora, la razón por la que esto se está convirtiendo en un problema es porque toda esta deuda se está almacenando aquí mismo, nuestra deuda nacional. Y en este momento tenemos más de 37 billones de esta deuda nacional sentado en una pila que el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar intereses cada año. Y la cantidad de intereses que el gobierno de Estados Unidos está pagando está subiendo porque, en primer lugar, tenemos tanta deuda nacional. Y porque, bueno, las tasas de interés han subido mucho desde 2020 y 2025. Claro, no estamos en el pico de las tasas de interés, pero han subido. Así que hay un montón de dinero que va de los impuestos solo para pagar esa deuda. Y aquí es donde, con el fin de financiar gran parte de esta deuda, el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando con nuestro Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, para imprimir este dinero de la nada. De esta manera, el Banco de la Reserva Federal puede prestar este dinero al gobierno de Estados Unidos. Así que el dinero se crea de la nada, el valor del dólar baja, la inflación sube, causando este problema. Y ahora tenemos algunas soluciones potenciales diferentes. Más concretamente, se ha hablado de 3 cosas diferentes. Número 1, se ha hablado de la revalorización del oro. Voy a explicar lo que eso significa. En primer lugar, tenemos la revalorización del oro, seguido por la reserva Bitcoin y la ley Genius. Estos temas son importantes para usted, así que permítanme explicar lo que significan. El 1 de agosto de 2025, el Banco de la Reserva Federal publicó esto, revalorizaciones de las reservas oficiales, la experiencia internacional. Y lo que este informe dice es que el gobierno de Estados Unidos está sentado en un montón de oro físico. Y en los estados financieros de los Estados Unidos, este oro tiene una valoración muy baja. Pero si el gobierno de Estados Unidos cambiara sus estados financieros para hacer ese oro más valioso, bueno, ahora los problemas financieros para el gobierno de Estados Unidos se resolverían porque ahora tienen muchos más activos, lo que resolvería este problema de la deuda, porque entonces podemos esencialmente pedir prestado contra esos activos y luego pagar esta deuda. Lean esto. Según el Banco de la Reserva Federal, los Estados Unidos está sentado en un poco más de 261 millones de onzas de oro. Y de acuerdo con la Fed, que está valorado en 42,22 dólares por onza Troy. Así que vamos a hacer un poco de matemáticas simples. El gobierno de Estados Unidos está sentado en 261 millones de onzas de oro. Si se mide este oro a 42,22 dólares por onza, eso significa que el gobierno de Estados Unidos tiene alrededor de 11 billones en oro. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal está diciendo, bueno, tal vez no necesitamos usar esta cifra de 42,22 dólares por onza porque el precio del oro, el valor del oro, ha subido tan significativamente. Así que si cambiamos este número, como dice el Banco de la Reserva Federal, a alrededor de 3.300 dólares por onza Troy, ahora las matemáticas empiezan a ser un poco diferentes. Así que en lugar de utilizar este número, si lo multiplicamos por 3.300 dólares la onza, bien ahora si tomamos estos dos números y los multiplicamos uno contra el otro, eso significa que ahora el valor de nuestro oro es de alrededor de 860,000 millones en lugar de 11,000 millones debido a este truco contable. ¿Por qué es relevante? El gobierno de EPU ha descubierto básicamente 849,000 millones de dinero gratuito. Mira ahora lo que viene después. El gobierno de Estados Unidos puede ir al Banco de la Reserva Federal y decir, hey Fed, tenemos estos 860,000 millones en oro. Vamos a darte un certificado diciendo que poseemos esta cantidad de oro porque acabamos de cambiar la valoración. ¿O qué tal si nos dan, llamémoslo, 800,000 millones en efectivo?
No es un préstamo, solo queremos cambiar este certificado de oro a cambio de dólares. Usted puede mantener el certificado para el oro. Solo nos dan los 800,000 millones en efectivo. No tenemos que pagarle porque no es un préstamo. Usted está sosteniendo en ese certificado que vale 800,000 millones y ahora la Fed puede dar al gobierno de Estados Unidos 800,000 millones que puede utilizar para pagar la deuda o puede utilizar los 800,000 millones para salir y gastar en la economía. ¿Qué pasaría si se gasta dinero en la economía? Bueno, entonces podrían salir y crear más puestos de trabajo, pueden financiar más proyectos de infraestructura, pueden pagar más servicios como quieran hacerlo, y si esos empleos y servicios crean más ingresos, crean más beneficios, esos mayores ingresos y beneficios crearían, recuerden esto, más impuestos que luego volverían al gobierno que podrían ser utilizados para ayudar a pagar la deuda nacional. O ahora, hay un par de puntos clave que necesito que entiendas. El oro no sale del tesoro. En su lugar, lo que sucede es que el gobierno de Estados Unidos está dando un certificado al Banco de la Reserva Federal y la Fed dice, está bien, porque se comprometió el oro. Aquí están los dólares que puedes gastar basado en el valor de ese oro. No es un préstamo real, así que técnicamente el gobierno de Estados Unidos no tiene que devolver este dinero. Hemos visto esto suceder en el pasado. La última vez que esto sucedió en los Estados Unidos fue en 1934, justo después de la Gran Depresión, cuando FDR revaluó el oro de alrededor de 20 la onza a alrededor de 35 la onza. Esto generó cerca de 3,000 millones de nuevos ingresos para el gobierno de EEU y así impulsar la economía. Sí, sé que suena descabellado, pero es algo que el gobierno de Estados Unidos está considerando. Y si tu pregunta es, bueno, Jaspreet, ¿qué pasa si pignoramos oro al Banco de la Reserva Federal a $3,300 la onza y los precios del oro caen por debajo de eso? Bueno, quédate conmigo a lo largo de este vídeo y verás exactamente lo que pasa, lo que me lleva al número 2, la reserva Bitcoin. Ahora les recuerdo a los inversionistas y futuros inversionistas, acabo de armar una nueva clase magistral de inversión donde te guiaré a través de cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Te enseñaré las estrategias que mi empresa usa para explorar oportunidades de inversión. Esta masterclass es gratuita, pero necesitas registrarte para acceder, y cuando te registres también recibirás Market Briefs, que es mi boletín para inversores, como bono de cortesía. Si deseas acceder a mi clase magistral de inversión y resúmenes del mercado de forma gratuita, haz clic en el enlace en la descripción. Ahora hablemos de esta reserva Bitcoin porque en marzo de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva estableciendo una reserva estratégica de Bitcoin y una reserva más amplia de activos digitales. Ahora, creo que sé lo que estás pensando. Si el gobierno de los Estados Unidos ya está gastando todo su dinero y algo más debido a la deuda, ¿cómo diablos va a salir el gobierno de los Estados Unidos y comenzar a comprar Bitcoin? ¿De dónde van a sacar el dinero para hacerlo? Bueno, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no va a salir a comprar Bitcoin. En su lugar, va a utilizar Bitcoin incautado y utilizar ese Bitcoin incautado para construir nuestra reserva estratégica de Bitcoin. Lea lo que dijo el secretario del Tesoro. No vamos a comprar ese Bitcoin, pero vamos a utilizar los activos confiscados y seguir construyéndolo. Vamos a dejar de vender eso. Así que si alguien está cometiendo delitos de criptomoneda y el gobierno de Estados Unidos la confisca, esta es la criptomoneda que el gobierno de Estados Unidos va a utilizar para construir la reserva estratégica. ¿De cuánto Bitcoin estamos hablando? Algunas fuentes afirman que el gobierno de EEUU posee alrededor de 30,000 bitcoins, mientras que otras dicen que el número se acerca más a 200,000 en su reserva. En cualquier caso, este bitcoin solía ser confiscado y luego vendido por el gobierno de Estados Unidos. Pero ahora, en lugar de vender este bitcoin, lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo es que van a incautar este bitcoin y luego van a mantenerlo como una inversión a largo plazo. He aquí por qué esto importa. Porque el gobierno de Estados Unidos puede hacer exactamente lo mismo con este Bitcoin que estaban haciendo con el oro. El gobierno de EEUU puede valorar un Bitcoin en unos $100,000, demostrando su valor como activo. Elige el número que quieras, pero pueden valorarlo en, digamos, $100,000 por moneda. Y luego podrían tomar este contrato y prometerlo al Banco de la Reserva Federal y decir, hey, aquí hay un contrato de 50,000 Bitcoin a $100,000 la moneda y no vamos a vender este Bitcoin. En su lugar, nos dan dólares, de esa manera podemos gastar el valor de este Bitcoin. Y no es un préstamo porque te estamos dando en prenda estos activos. Es solo un certificado diciendo que tenemos este Bitcoin, así que danos estos dólares. A continuación, el gobierno de Estados Unidos tiene este dinero en efectivo que pueden utilizar para pagar sus deudas o pueden utilizar este dinero en efectivo para gastar en la economía sin aumentar la deuda nacional para ayudar a estimular la economía y potencialmente crear más dólares de impuestos.
Y luego, si las cosas van bien y Bitcoin sube, digamos, a $1.000.000 por moneda, bueno, ahora el gobierno de Estados Unidos todavía tiene esos Bitcoins y entonces podría hacer una revalorización potencial de que Bitcoin en algún momento en el futuro y luego obtener más dólares y luego seguir gastando. Esencialmente, lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo es que no queremos seguir vendiendo este Bitcoin porque estamos perdiendo en el lado positivo de aferrarse a que Bitcoin, porque las fuentes dicen que las ventas prematuras de incautado Bitcoin han costado al gobierno más de $17.000 millones según la orden ejecutiva. Así que el objetivo es que Estados Unidos se convierta en un inversor a largo plazo y conserve este Bitcoin. Con suerte, el Bitcoin valdrá más dinero. De esa manera, el gobierno de los Estados Unidos puede seguir gastando más dólares basados en el valor de ese Bitcoin sin tener que endeudarse más porque el gobierno de los Estados Unidos posee estos fuertes activos. Pero existe un riesgo. ¿Qué pasa si el valor del Bitcoin cae? Bueno, quédate conmigo, voy a llegar a eso. Luego tenemos el punto número 3, que es la ley Genius. El 18 de julio de 2025, Trump firmó la ley Genius para regular las stablecoins en EEUU. Ahora, esta ley hace algo muy único que nunca hemos visto hacer antes. Esta ley permite al gobierno de los Estados Unidos crear esencialmente stablecoins, criptomonedas vinculadas al valor del oro o Bitcoin que pueden circular en la economía de los Estados Unidos como alternativas al dólar de los Estados Unidos. Ahora, no quiero profundizar demasiado en esto porque hay mucha teoría y mucha especulación sobre cómo funcionaría realmente. Pero la idea de todo esto es que podría ampliar la oferta monetaria en los Estados Unidos sin aumentar realmente la cantidad de deuda que tenemos. Pero todo esto conlleva un riesgo. Por ejemplo, si revaluamos el valor del oro y los precios del oro caen de $300 la onza a $1.500 la onza, entonces ¿qué? O si valoramos el Bitcoin a $100.000 la moneda y los precios del Bitcoin caen a $50.000 la moneda, entonces ¿qué? Y si ocurren esas dos cosas, ¿cómo repercutirían en el valor de esas stablecoins? Bueno, hablemos del riesgo. Con el oro y Bitcoin, lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo es que están dando al Banco de la Reserva Federal un pagaré, esencialmente, diciendo aquí hay un contrato que muestra el valor de nuestro oro, muestra el valor de nuestro Bitcoin. Usted puede aferrarse a este contrato a cambio. El Banco de la Reserva Federal va a dar dinero de gasto al gobierno de los Estados Unidos. Una vez más, no es un préstamo porque el Banco de la Reserva Federal es en realidad solo la conversión de que el oro o la conversión de la Bitcoin en dólares. Así que solo está tomando el valor del oro convirtiéndolo en dólares de gasto. No es un préstamo real. Pero si los precios del oro o Bitcoin caen en un 50%, bueno, ahora lo que significa es que el Banco de la Reserva Federal está sentado en un pagaré que vale negativo 50% porque ha perdido tanto valor. Y esto se encuentra en el balance del Banco de la Reserva Federal porque el Banco de la Reserva Federal, como cualquier empresa, tiene sus propios estados financieros. Uno de esos estados financieros es el balance, que muestra los activos y los pasivos del Banco de la Reserva Federal. Y una de las cosas en el balance del Banco de la Reserva Federal son los préstamos que emite al gobierno de los Estados Unidos. Porque recuerde, el Banco de la Reserva Federal, aunque se llama Banco de la Reserva Federal, no es un banco real porque usted y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no tienen reservas en efectivo y no son federales. Lo dicen en su página web, no son parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el Banco de la Reserva Federal imprime este dinero y se lo presta al gobierno de los Estados Unidos. Eso está en el balance. Si luego crean este dinero y se lo dan al gobierno, bueno, eso está en el balance del Banco de la Reserva Federal. Y así, si el balance del Banco de la Reserva Federal comienza a verse muy débil porque el valor de los activos ha caído, bueno, entonces eso puede socavar la confianza de las personas que están prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la fuerza de nuestro gobierno es su capacidad para pagar su deuda. Ahora sabemos que el gobierno de Estados Unidos genera dinero de taxes y luego salen y gastan este dinero. Y el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de los Estados Unidos es el interés. Así que sabemos que estos gastos de intereses están regresando a los prestamistas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son los prestamistas del gobierno de Estados Unidos? La gente normal, gente como tú y yo. Es gente rica con mucho dinero, grandes instituciones, son gobiernos extranjeros y es el Banco de la Reserva Federal. Y así, si la gente está preocupada por la capacidad de Estados Unidos para pagar esta deuda, eso podría ser un problema. Por favor, recuerden que el Banco de la Reserva Federal puede pagar sus cuentas siempre gracias a dos formas: aumentar impuestos o imprimir dinero. Es importante tenerlo en cuenta. Y la Reserva Federal ha estado emitiendo dinero, lo que preocupa por la inflación. Pero si el Banco de la Reserva Federal comienza a tener un balance muy débil porque los activos de los que ha creado este dinero han caído, bueno, ahora el Banco de la Reserva Federal no parece tan fuerte.
y el valor de estos dólares no parece tan fuerte, y eso podría crear menos confianza en la capacidad del gobierno para pagar esta deuda, lo que podría crear más preocupaciones. Podría significar que la gente no quiere prestar más dinero al gobierno de Estados Unidos, y eso podría erosionar todo el sistema financiero porque, bueno, la economía de Estados Unidos es la superpotencia mundial. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, y los países y empresas de todo el mundo están vinculando el valor de sus activos al dólar estadounidense. Por tanto, vea cómo podría originar un escenario realmente malo si los precios de los activos caen. Entonces surge la incógnita. ¿Qué ocurriría si los precios de activos como el oro y Bitcoin cayeran y la Reserva Federal se encontrara en un aprieto con sus activos? Bueno, usted podría ver al gobierno entonces querer crear más dinero para que la gente tenga más dinero para comprar esos activos y para estimular la economía. De esta forma, el equilibrio de la Fed parece más sólido. Sin embargo, al imprimir más dinero, podrían surgir riesgos como la inflación y la devaluación de la moneda. Así que podría crear todo un efecto cascada si el balance del Banco de la Reserva Federal no es fuerte porque todo el mundo está mirando esto y mirando a la fuerza de esto para ver dónde quieren prestar su dinero y dónde quieren aparcar su dinero. Ningún activo sube en línea recta. Los precios del oro alcanzaron su punto más alto en los años 90, luego cayeron hasta los 2000. En la década de 2000, la preocupación por el mercado inmobiliario y la economía hizo que el precio del oro aumentara. Los precios del oro llegaron a su máximo en 2012 con la flexibilización cuantitativa e impresión de dinero para estimular la economía. Así que la gente estaba preocupada por la inflación y la hiperinflación y todas esas cosas. Pero luego, en 2012, quedó claro que la hiperinflación no estaba sucediendo y fue entonces cuando los precios del oro se desplomaron. Después de mantenerse bajos hasta 2020, la crisis pandémica despertó preocupaciones por la inflación debido a la impresión de dinero. Como resultado, los precios del oro se recuperaron y ahora están en niveles máximos. Podemos compararlo con los precios de Bitcoin. Bitcoin ha existido desde 2009 y se ha caracterizado por su gran volatilidad, con oscilaciones significativas. ¿Qué interpretas de esto? Bueno, aquí es donde la diversificación real puede ser muy útil. Y la diversificación real podría incluir cosas como el oro físico. Y podría incluir cosas como Bitcoin. Pero eso también puede incluir cosas como la compra de bienes raíces físicos, no solo para vivir en ti mismo, sino para alquilar a otras personas, porque los bienes raíces tienen un valor real. Alguien puede vivir allí, puede ver, sentir y tocar esos bienes inmuebles y puede producir ingresos para usted o incluso acciones, porque las acciones son empresas que están trabajando para producir valor. Trabajan para producir beneficios, trabajan para producir capital que tiene valor para los propietarios de esos activos. Así que aquí es donde la diversificación real como inversor puede llegar a ser muy crucial porque, bueno, se están produciendo numerosos cambios en la economía y es importante que estés informado sobre algunos de ellos. A menudo escuchamos mencionar estos asuntos de pasada y muchas personas no comprenden su significado, ya que pueden resultar muy confusos. Y no sé si eso es involuntario o intencional, porque si la persona promedio sabía acerca de lo que estaba pasando así, seguramente habría más preguntas tras ver este video. Esperemos. Usted tiene una mejor comprensión de lo que la reevaluación del oro se parece, lo que la reserva Bitcoin se parece, lo que la ley Genius se parece, y usted tiene una mejor comprensión de lo que podría estar por venir. Otra vez, no sabemos qué ocurrirá, pero la deuda nacional es una preocupación. Entendemos la preocupación sobre la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pagar la deuda. Hay propuestas diferentes que podrían beneficiar la economía, pero también conllevan riesgos. Queremos que comprendan la situación actual. Así podrás ser un inversionista más astuto. Si quieres mejorar en este ámbito o conocer mi clase maestra de inversión y noticias sobre el mercado, encuentra el enlace en la descripción. A comienzos de la década de 1970, el gobierno de E.U. se endeudó tanto que el presidente Richard Nixon decidió desconectar el dólar del oro. He ordenado al secretario Connolly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Ahora, si te fijas en lo que dijo que esto era temporal y aquí estamos 54 años después y el dólar sigue